Bienvenidos una vez más a estos videos tutoriales del profesor Kun. El tema que vamos a ver el día de hoy es la protección legal. El fenómeno de los sistemas y las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación no es ajeno en la llamada sociedad de la información, entendida esta como la comunidad integrada y permanentemente comunicada en una misma forma con múltiples medios y procesos. En un solo tiempo, trascendiendo fronteras y generando contenidos integrados por datos cada día más actuales, más verídicos y congruentes con las propias necesidades que ella misma demanda. La sociedad de la información impone la modificación de los sistemas jurídicos y organizativos. Se nutre necesariamente con el uso permanente de las tecnologías de la información y de la comunicación y nuevos procesos. Las bases del orden social se han visto necesariamente transformadas por el uso de desarrollo tecnológico. No es ya cuestionante el uso de las TIC, es una necesidad real para caer en un concepto novedoso del analfabetismo. La sociedad de la información genera entonces la sociedad del conocimiento. Es bien sabido que información es poder. El que tiene poder tiene conocimiento, y el que tiene conocimiento es aquel que posee la capacidad para tomar decisiones inmediatas, reales y efectivas ante una necesidad inmediata. La información es un capital intelectual que se genera de forma dinámica. No perece, solo se transforma. Los miembros de la sociedad en general demandan facilidades para la optimización de sus quehaceres, tanto en su ámbito personal como laboral. Y el Estado debe proporcionar estas siempre. Y cuando se respete el principio del uso racional de las tecnologías de la información y de la comunicación. El uso racional de la tecnología de la información y comunicaciones impone la optimización de las bondades que ellas generan, la adecuada garantía de la seguridad tecnológica y seguridad de respeto a los derechos inherentes a la persona, así como los mecanismos que permitan identificar los riesgos a los que se ve sujeta. El impacto tecnológico aterriza en adecuaciones jurídicas. La realización de las tecnologías de la información y la comunicación con el derecho abren nuevas áreas de investigación y necesariamente aterriza en el derecho penal actual. Lo anterior, sin importar el nivel de desarrollo de la sociedad, el desarrollo tecnológico no contempla élites económicas, culturales, políticas, ni fronteras geográficas. El objeto es llegar hecho tecnológico. Por ello, la tendencia actual del derecho como una disciplina es flexibilizante frente a los cambios tecnológicos, cuya influencia en las relaciones sociales están determinando consecuencias jurídicas. Con lo anterior, nos queda determinar el equilibrio en el impacto tecnológico mediante el establecimiento de las medidas de seguridad, tanto tecnológicas como jurídicas. Algunos conceptos preliminares que podemos ver sería, por ejemplo, seguridad. Etimológicamente, el término securitas nombra la calidad del cuidado de sí, impone la permanente observación de mantener el estado de las cosas de forma íntegra
y original. El efecto taxonómico de la seguridad se traduce en seguridad de las TICs y seguridad jurídica frente a las TICs. Segundo sería seguridad de las TICs. Si este concepto le añadimos el sufijo de las tecnologías de la información y de la comunicación, entonces estaremos frente a la agrupación de procedimientos que permiten mantener los principios fundamentales de la información contenida en un sistema telemático: integridad, confidencialidad, disponibilidad y autenticación de la información, contrarrestando ataques intencionados o imprevistos mediante políticas previamente establecidas para restringir o establecer en forma parcial o total el acceso a los mismos en forma conjunta o por separado. Estas se reducen en acciones que son constituidas por acuerdos administrativos, implementaciones de hardware o software, mediante técnicas de monitoreo permanente o temporal. Tercer punto sería seguridad jurídica frente a las TICs. Por otro lado, la conformación del concepto de seguridad jurídica frente a las TICs permite identificar una institución del derecho definido por la doctrina como la garantía dada al individuo de que su persona, sus bienes y sus derechos no sean objetos de ataques violentos entre sí, que si estos llegan a producirse, les serán asegurados por la sociedad para su protección y reparación. El Diccionario Jurídico Mexicano define la seguridad jurídica como la certeza que tiene el individuo de su situación jurídica no será modificada más que por procedimientos regulares establecidos previamente. Derecho de la informática. La seguridad frente al impacto tecnológico considera que el derecho debe abrir su campo de aplicación frente al impacto tecnológico y concebir al derecho de la informática como una disciplina autónoma, que es nuestra posición, entendiéndolo como el conjunto de normas jurídicas que regulan la creación, desarrollo, uso, aprovechamiento y aplicación de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación en cualquier área, y relaciona efectos jurídicos que ella se desprenden en su aplicación. Otros autores defienden el derecho de la informática como el conjunto de normas reguladas del objeto informático o de problemas directamente relacionados con la misma. Y el último concepto serían delitos informáticos. Como derivación de las diversas áreas de estudio que impone el derecho de la informática, ubicamos los delitos informáticos y por ello debemos entender la conducta típica y atípica, antijurídica, punible e impunible, en la que se ven insertos los conocimientos especializados del sujeto activo en tecnologías de la información y comunicación y cuya condición sine qua non existe la utilización de un medio tecnológico y vulnera derechos inherentes a la persona. En algunas sociedades altamente desarrolladas denominan estas conductas como delitos cibernéticos. Seguridad de las TICs y jurídica frente a las TICs. El bien inmaterial que no se agota y se genera día a día es la información, valor imprescindible en la cultura de la sociedad moderna. Un conjunto de datos organizados y estructurados generan información y representa el elemento fundamental para la toma de decisiones en forma eficaz y eficiente.
Su característica maleable al caso concreto le da valor de relevancia para el fin que se utilice. Su grado de importancia impone un atractivo para aquellos que identifican su potencial incierto. Este concepto genera frente al derecho una sustantiva atención, ya que salvaguarda de la información se constituye en uno de los derechos fundamentales del hombre y frente al impacto tecnológico se ha conformado en una institución jurídica denominada la intimidad, que se desprende del concepto de privacidad, depositado en aquellos datos personales de un individuo que lo definen identificado o identificable. Este derecho no deja ajeno a una persona moral, a un gobierno o un país. Es justamente el mayor atractivo para aquellos que conocen las bondades del desarrollo tecnológico. Según la British Standards Institution, la información es la sangre de todas las organizaciones, y es en este mismo sentido que la protección de este vital elemento asegurará no solamente la vida y operación adecuada de las organizaciones, sino que reconocer entre las entidades la salud de su activo. Dará certeza de los servicios que proporciona, siendo responsable en todo momento en su contexto ante la sociedad. Con todo lo anterior, es obvia la aparición en escena de nuestra aliada, la protección, y ella representa el ángel guardián de cualquier sistema telemático y de cualquier sistema jurídico. Implica entonces la garantía de que los principios jurídicos y tecnológicos serán cubiertos con una fortaleza capaz de repeler cualquier ataque o intrusión de uno o varios sujetos. Y en el supuesto de ser víctima de un ataque, nos aporta la reparación del daño causado, restableciendo el modo original del estado de las cosas. La protección implica dar la cara de manera frontal al riesgo telemático y jurídico. Requiere complementarse con medidas de la contingencia ante un riesgo imposible de esquivar y evaluarse constantemente para su mejora. Lo anterior no excluye la fase de concientización y planeación que impone la cultura de seguridad en el desarrollo de proyectos. En la generación de la cultura de la seguridad se abarcan las normas políticas formalizadas que deriven de la práctica de la seguridad en la información, su actualización permanente, su difusión ante la sociedad, la especialización de expertos, el seguimiento y evaluación permanente, la prevención ante futuros riesgos y todos los criterios que aporten valores humanos que de ella emanen conforman este concepto. Las políticas en materia de seguridad se definen como la especificación para el control de acceso a la información, aplicaciones y servicios de una organización. Estos requerimientos, a su vez, definen cuáles rubros pueden ser accesados, información, servicios, aplicaciones, con qué permisos, lectura, modificación, eliminación, transferencia. Requerimientos, a su vez, cuándo y por quién, mediante el establecimiento de niveles de usuario. En ambos casos, el concepto de seguridad se ve plasmado en un proceso continuo de adaptación de riesgos. La seguridad en el impacto tecnológico y la seguridad jurídica generan la necesidad de protección cada día más adaptada a generar la confianza de los sistemas inciertos.
Si nos referimos a la seguridad de las TIC, se puede delimitarse en dos grandes grupos: la seguridad física y la seguridad lógica. La primera agrupa todos los elementos tangibles de hardware, equipo incorporado y de transmisión de la información. El segundo lo forman las herramientas intangibles del software, que estén expresamente dirigidos a restringir el acceso a la información. En las legislaciones locales solamente contamos con apenas 9 entidades que contemplan en sus ordenamientos penales algunas modalidades de los delitos informáticos. Estas son Aguascalientes, Baja California, Distrito Federal, Estado de México, Morelos, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas y Yucatán. Y tal como aparece en las siguientes diapositivas. Empezamos con esta, que es la de Aguascalientes. Solamente vamos a ver los estados, y en la tabla aparecerán las legislaciones aplicables. A continuación, en esta diapositiva vamos a ver el estado de Baja California. En esta diapositiva tenemos al Distrito Federal. En esta diapositiva tenemos al Estado de México. A continuación tenemos el Estado de Morelos. Ahora tenemos el Estado de Puebla. El Estado de Quintana Roo. El Estado de Sinaloa. Ahora el Estado de Tamaulipas. Por último, el Estado de Yucatán. Como vemos, hay mucho que trabajar y los ordenamientos deben ser congruentes con la protección de los derechos inherentes a cualquier persona, cualquier organización y cualquier país. A nivel internacional, los países han centrado su atención en este fenómeno mundial. Asimismo, el espionaje internacional comercial es, entre otras actividades, un foco rojo en el que los países se han fijado. Recuérdese la red de inteligencia global denominada Aeon, la cual es capaz de interceptar y analizar cualquier llamada telefónica, fax, transmisión de radio o correo electrónico, misma que fue denunciada en el año 2000 por la Unión Europea y que aún se encuentra en investigación. Las conductas antisociales y antijurídicas realizadas por los sujetos que identifican plenamente el valor de la información contenida en un sistema o equipo de informática se traducen en delitos. Los ataques en el ciberespacio se clasifican en varias categorías: acciones accidentales y ataques maliciosos. Esta última categoría existen numerosos subgrupos, incluyendo virus informáticos, ataques de negación de servicio y ataques de negación de servicio distribuido. Una tercera área de vulnerabilidad en el ciberespacio es el fraude en línea. Comprende asuntos como robo de identidad y robo de datos. Estas acciones son realizadas por sujetos que tienen conocimientos técnicos especializados en tecnologías de la información y de la comunicación. Las conductas más comunes realizadas por este tipo
de sujetos activos son interceptación de comunicaciones sin autorización. Segundo sería aprovechamiento de la sistematización de la información contenida en bases de datos de sistemas o equipos de informática. El tercero sería la utilización de segmentos de red de sistemas o equipos informáticos mediante el acceso indebido del equipo informático de los servicios de procesamiento de datos, bien sea en sitio o a través de acceso remoto del que puede resultar la obtención de la información. El cuarto sería destrucción total o parcial de la información contenida en sistemas informáticos dirigidos a causar un perjuicio sobre los bienes patrimoniales, tanto para el titular como al usuario del sistema. El quinto, difusión, distribución y reproducción mediante sistemas o equipos de informática de información relativa a la pornografía infantil y el lenocinio. El sexto, difusión, distribución y reproducción mediante sistemas o equipos de informática de información contenida en los sistemas informáticos, lo que actualmente se concibe como fraude informático o espionaje industrial. El séptimo sería aprovechamiento indebido o violación de un código para penetrar un sistema introduciendo instrucciones inapropiadas. El siguiente punto sería negación de acceso autorizado a sistemas y equipos de informática. El siguiente, abuso y daño de información en introducción falsa de información al sistema o equipo informático. El penúltimo punto sería copiar o distribuir programas de cómputo en equipos o sistemas informáticos. Y el último sería terrorismo cibernético. Obviamente para un delito necesitamos una evidencia digital. Sin duda alguna, comprobar las acciones anteriores en un caso penal concreto representa un sustantivo reto tanto para los legisladores como a los órganos jurisdiccionales, mismo que se ve acompañado en la disposición de ellos en generarse y generar una cultura informática, tanto como una forma como una actitud de vida, y por ende el abogado litigante debe abrirse a la presentación de este tipo de pruebas. Con fundamento en la gran preocupación que la comunidad internacional tiene para el desarrollo de la política internacional de seguridad de la información frente al fenómeno de las tecnologías de la información y de la comunicación, la evidencia digital requiere una real y sana atención. Podemos entender como evidencia digital al conjunto de procedimientos derivados de la informática forense que permiten rescatar los elementos informáticos para garantizar que la información obtenida en un sistema o equipo informático ha sufrido alteraciones en lo que concierne a la disponibilidad, integración, confiabilidad y autenticación de la información, y que podrán ser considerados como prueba plena del órgano jurisdiccional. Es oportuno advertir que el artículo 206 del Código Federal de Procedimientos Penales establece que admitirá como prueba plena todo aquello que se ofrezca como tal, siempre que sea conducente y no sea contraria al derecho. Ya tenemos en otras legislaciones reconocimiento pleno del documento informático y documento electrónico. No olvidemos que el bien jurídicamente protegido es la información que está contenida en los sistemas o en los equipos de informática. Hoy podemos llegar a probar ante los órganos jurisdiccionales que la información contenida en un sistema informático ha sufrido o no alteraciones en la disponibilidad, autenticación, confidencialidad e integridad.
La evidencia digital es también un recurso que la tecnología nos otorga para generar confianza en su óptima utilización. Por último, estas son las páginas de las cuales tomé la información para la presente presentación.